Bendiciones familia, gracias por conectarte con tu programa mañanero, 7 minutos al día con Dios, donde te traemos una palabra fresca que viene directamente del cielo para bendecir tu alma en este día. La murmuración causa lepra. Este es el tema que te quiero desarrollar en el día de hoy, el pecado de la murmuración y hasta dónde te lleva la murmuración. Si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver diferentes citas bíblicas donde se llevó a cabo la murmuración, el pecado de la murmuración, y también podemos ver cuáles fueron los resultados o consecuencias de tal murmuración. La murmuración te causa lepra. Si vamos a Números, capítulo 12, podemos ver allí lo que sucedió cuando la hermana de Moisés y su hermano Aarón murmuraron contra Moisés. Dice la Biblia en Números capítulo 12, versículo 1 en adelante, Moisés tomó por mujer a una cusita y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y los dos acudieron. Y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Voy a dejarlo hasta ahí. En este cuadro que vemos aquí, donde Moisés se casa con una mujer cusita y donde sus hermanos comienzan a murmurar en contra de él, estaban dudando de la palabra que Dios le daba a Moisés. Estaban dudando de la relación que tenía Moisés con Dios y comenzaron entonces a murmurar. Comenzaron a hablar de Moisés a sus espaldas. Murmuración, cuando tú estás hablando entre dientes, cuando estás hablando y la persona no está presente, cuando estás criticando o levantando falso testimonio o quizás estás haciendo algo más grande de lo que es en contra de esta persona, el pecado de murmuración, cuando le das entrada a esa serpiente, comienza a hacer estragos en tu vida. Y eso es lo que pasó allí en Números capítulo 12. Mientras Moisés estaba con Dios, cara a cara, Dios le estaba hablando, estaba en el monte, yo puedo viajar en este momento hacia donde estaba Moisés con Dios, en la presencia de Dios, porque es que en la presencia de Dios es donde yo quiero estar de igual manera, así como lo estuvo Moisés. Cuando tú estás en la presencia de Dios, todo es tan hermoso, todo, o sea, todo cansancio se va, todo dolor se va. Es como estás en la dimensión espiritual porque estás hablando con Dios y Dios es espíritu. Por lo tanto, todo sentimiento tuyo humano ligado a tu carne no tiene efecto en ese momento porque estás en la presencia de Dios. Y es lo único que quieres hacer es llenarte de la presencia de Dios y estar escuchando a Dios. Entonces, en esa presencia donde estaba Moisés, que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, dice la Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Comienza entonces que los celos de otras personas en cuanto a la relación que Moisés tenía con Dios y Dios tenía con Moisés. Claramente, Moisés había puesto a Dios en primer lugar en su vida. Moisés tenía esta relación porque él deseaba estar en la presencia de Dios. Muchas veces no conocemos la historia que se mueve detrás de la apariencia de la persona físicamente porque no estamos
conviviendo con esta persona porque no conocemos qué hace la persona en los secretos, más criticamos y comenzamos a murmurar de sus frutos, comenzamos a murmurar de sus acciones, comenzamos a murmurar de cómo esta persona quizás danza o canta para Dios, comenzamos a murmurar diciendo, pero Dios me puede hablar a mí también, pero Dios también me puede usar a mí como portavoz de su palabra, pero ¿por qué con Moisés y con nosotros no? ¿Acaso es Moisés mejor que nosotros? ¿Acaso es Moisés más grande que nosotros? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque esa es la misma actitud de soberbia que tenía Lucifer. ¿Y qué sucedió? Después de la soberbia viene la caída, la destrucción. Cuando hay una murmuración en contra de un hijo de Dios, de una hija de Dios, en este caso como pasó con Moisés, que sus propios hermanos, los de su casa se levantaron en contra de él en murmuración, hubo una consecuencia. María fue la que hizo todo el espectáculo, por decirlo así. María fue la que ordenó todo, la que planeó todo, la que hizo que Aarón confrontara a Moisés y la que comenzó absolutamente a hablar de Moisés y a criticar. ¿Qué sucede? Dios estaba mirando. Dios está mirando. Dios está mirando las acciones de la hermana de Moisés. Dios está mirando lo que está saliendo de su boca. Dios está mirando. Cuando comenzamos a murmurar de esta manera, podemos saber la Biblia entera. Podemos tener conocimiento pleno de la palabra del Señor. Pero algo sucede cuando nosotros le damos entrada a esa murmuración. Y es que nos estancamos y no caminamos ya en fe. Ya no estamos afinados a la voz de Dios porque hemos dado lugar a la duda. Hemos dado lugar a lo carnal. Hemos dado lugar a nuestras propias emociones. Hemos dado lugar a la envidia. Hemos dado lugar a el chisme. Hemos dado lugar a todas las obras de la carne. Quizás hemos dado lugar a lo que es el celo ministerial. Quizás le hemos dado lugar a, no sé, distracciones. Le hemos dado lugar al enemigo para que entre por medio de la murmuración. María y Aarón le habían dado lugar al enemigo a causa de la envidia que sintieron en ese momento en contra de Moisés y comenzaron a murmurar en contra de Moisés porque veían a Moisés y veía como Moisés tenía esa relación estrecha con Dios, como Moisés Dios le hablaba. Entonces eso fue creando en ellos algo que le detenía, fue algo que detuvo su camino con Dios y dejaron entonces de escuchar a Dios. María era una profetisa, era una adoradora, danzaba ante la presencia de Dios, pero cuando tus sentidos se adormecen y no están activados, tú dejas de escuchar la voz de Dios y comienzas entonces a actuar en tu carne. Comienzas a darle entrada a todo lo carnal y con todo lo carnal está ligada tu alma, tu carne, comienzas entonces a hablar. Comienzas entonces a expresar tus opiniones, comienzas entonces a dudar de la palabra que Dios dio, que Dios dijo. Comenzamos a perder muchísimas bendiciones por causa de la duda, por causa de la murmuración, por causa de todos estos pensamientos cautivos que el enemigo comienza a poner por la incredulidad, por la murmuración, por la envidia, por el celo. Y puedo seguir mencionando la consecuencia de la murmuración causada por María y Aarón. María le dio lepra. La lepra es una enfermedad que no tiene cura. La lepra es una enfermedad que carcome, se come la piel completa, comienza de adentro hacia afuera y termina la persona muriendo.
Entonces no había de otra porque es una enfermedad que ataca a tu cuerpo y este fue el castigo de María por haberse levantado en contra del profeta de Dios, Moisés. Entonces Dios mismo se le revela a María, a Moisés y a Aarón. Dice que Dios se les revela y desciende en la columna de nube. Se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y los dos acudieron. Y Dios le dice lo siguiente, escúchame bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Así era que Dios le hablaba a los profetas y le habla aún en el día de hoy. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así. Dios tenía un trato con Moisés totalmente distinto. No porque Dios tiene nenes lindos, sino porque Moisés puso a Dios en el lugar que le correspondía, porque Moisés acudía a Dios, porque Moisés obedeció a Dios, porque Moisés se movió en fe, porque Moisés caminó a pesar de no ver absolutamente nada. Entonces, si tú quieres la unción de Moisés, comienza a actuar como Moisés, no actúes como María, no comiences entonces a murmurar en contra de la persona que tú estás viendo que Dios está usando, de la persona que está caminando, porque tú no sabes todo lo que esa persona ha tenido que vivir, tú no sabes todo lo que esa persona ha tenido que enfrentar, los Goliat que ha tenido que pelear y cortarle la cabeza a cada serpiente que se levanta en su camino, porque la persona ha puesto a Dios en primer lugar y ha decidido obedecer cada mandato de Dios y ha caminado en fe y a pesar de no haber visto, se ha atrevido a caminar aunque no haya piso, ha comenzado a caminar. Entonces, este era el caso de Moisés y por eso Dios, como Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, entonces, ¿cómo cuestionar a Dios? Y Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Entonces Dios le está diciendo a María y a Aarón, yo he decidido hablarle a Moisés de esa manera. Yo lo he decidido así. Con él yo hablo claramente y sin misterios, porque él puede ver mi apariencia. ¿Y por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? ¿Por qué? ¿Cómo tú te atreves a levantarte en contra del ungido de Dios? ¿Cómo tú te atreves a hablar mal de la persona a quien Dios le dio una palabra para tu vida y quedarte como si nada? No, hay consecuencias, hay cosas que van a suceder por tu desobediencia, hay cosas que van a pasar en tu vida por la murmuración. Entonces, yo estoy tirando este mensaje por aquí porque sé que hay una urgencia de que tú escuches este mensaje y reconozcas, te des cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y digas, Señor, Dios mío, perdóname, enséñame a identificar en qué área fallé, cuándo fue que abrí la puerta, que yo dejé entrar. Mira, yo ahora mismo, Señor amado, yo necesito que tú vengas y que tú entres y que tú limpies mi casa, que tú limpies mi vida, que tú limpies mi corazón, que tú limpies todo, mira mi mente, todo pensamiento cautivo lo llevo a la obediencia de Cristo. Yo quiero ser libre, yo quiero volver a escuchar tu voz, yo quiero caminar obedientemente y no fijarme más en las cosas de la carne. No escuchar mi voz. Yo quiero escuchar tu voz y obedecer tu voz. Y entonces la nube se apartó del tabernáculo. Sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Wow. La presencia de Dios se apartó de su profetisa. La presencia de Dios se apartó de María porque María había murmurado en contra del profeta de Dios. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy para poder recapacitar, para poder darte cuenta, para poder decir, Señor, perdóname. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero moverme en tu voluntad. Muchas veces perdemos tanto porque no actuamos en fe, sino más bien en incredulidad. Actuamos en incredulidad y luego de que actuamos en incredulidad, decimos que no es incredulidad, que no es que nos falta la fe. Y sí, realmente así es. Entonces, cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Vamos a analizarnos en el día de hoy. Vamos
a hacer conciencia ahora mismo que estás escuchándome, vamos a hacer conciencia, vamos a decir, Señor, ahora mismo yo te pido que tú vengas, Espíritu Santo, a mi vida en estos momentos y que me perdones si he murmurado, me perdones si no he creído a lo que tú me has dicho, me perdones si he hablado cosa que no tenía que hablar y decir. Perdóname, Señor amado, si me levanté en contra de tus ungidos. Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser libre de todo lo que el enemigo ha tenido acceso a mí porque abrí puertas. Vamos a reconocer en el día de hoy, es lo que Dios quiere que reconozcamos. Lo hice mal. Incluso el final de este momento caótico en la vida de María fue que Moisés se levanta en clamor a favor de María para que Dios la sanara de la lepra y Dios la sana. Porque Dios es misericordioso, porque no hay nadie como Dios, porque Dios es el único fiel, leal, que nunca te va a traicionar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a dejar tirado en el piso. No, te va a levantar. Somos humanos, cometemos errores, fallamos, sí. Lo importante es reconocer, levantarnos, cortar de raíz todo lo que ha tenido acceso, ser libre, pero libre de verdad, porque si recibimos esa liberación, tenemos que cerrar puertas y ser libres, ser sanados, ser totalmente transformados por el poder de Jesús en nuestra vida.